Son las 2 de la tarde con 32 minutos y vamos ya a nuestra mesa de periodismo e iniciamos con mi compañero que ya debe estar puestísimo por ahí, don Jorge Meléndez Preciado. Jorge, buenas tardes. ¿Nos Hola escucha? Julio, buenas tardes. Adelante, adelante, sí se oye. Buenas Sí. tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Listo, Jorge. Feliz inicio de semana y fin de Así es, mes. así es. Ya se nos fue un mesecito ya virtualmente. Oye, Jorge Meléndez, ¿cómo estás viendo eh, cómo, los comentarios que tengas respecto a la reunión que hoy se realizó en el Poliforum Cultural Siqueiros de grupos que originalmente las figuras eran Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas, hoy no aparecieron en el grupo de los oradores, pero sí otros personajes y en la sillería, de manera destacada, según mi punto de vista, Dante Delgado. ¿Cómo vas viendo ese nuevo ente político mexicolectivo, creo que le llamaron, Jorge? Sí, y punto de partida. Uh-huh. Bueno, primero que repiten una historia que nosotros iniciamos en el 88. Nosotros utilizamos el Poliforum para decir que estábamos con Cuauhtémoc Cárdenas. Yo, que venía del Partido Comunista Mexicano, ya no me afilié al PSUM y, sin embargo, fui a una reunión convocada por una buena cantidad de líderes estudiantiles y de otros lados ahí, al Poliforum, y ahí iniciamos las cosas. Cuauhtémoc Cárdenas ya había dicho que no iría. El señor Francisco Labastida no sé por qué no fue, pero me parece que es una reunión variopinta donde están personajes impresentables como Francisco Barnés de Castro, que quiso elevar las cuotas en la universidad, como José Narro Robles, que fue rector de la universidad, siendo priista y después perdió a la interna priista, ya ni apareció, y gente así. Bueno, pues Dante Delgado, yo creo que fue para decir, bueno, aquí estoy, de qué se trata esto, qué vamos a hacer. Ellos plantean 4 puntos hasta donde yo tengo noticias. Acotar al presidente de la República. Bueno, acotarlo cómo, de qué manera, en los aspectos de dinero, manda un presupuesto, lo autoriza la Cámara de Diputados, debería de haber, existe, pero no funciona, la Auditoría Superior de la Federación, que investiga muy poco porque no tienen los recursos y no castiga a casi nadie. Entonces, en el aspecto monetario había que acotarlo bien, quizás fortaleciendo la auditoría, no teniendo a personajes como de subdirectores como la hija de Amalia García, que entró ahí por favores de David Colmenares Páramo y de otros personajes. Luego dicen ellos que aparte de acotar al presidente, fortalecer las instituciones autónomas. Yo estaría de acuerdo si hubiera un registro de las instituciones autónomas, porque México contra la corrupción y la impunidad, pues sabemos que es una institución autónoma, y detrás de ella el señor Claudio X, pues no. Y así como esas instituciones, hay otras que se dicen autónomas y detrás de ellos están personajes del billete. Entonces, habría que también ver autónomas y no fachadas o caretas de multimillonarios.
impedir el manejo discrecional del presupuesto. Pues sí, insisto, no se puede ser con estos dineros públicos discrecional, sino tendríamos que tener reglas de cuánto se debe dar a salud, a educacionales, rubros, a la seguridad, que son ahora el dolor de cabeza de todos los que han pasado por la presidencia y son el dolor de cabeza del señor López Obrador, a pesar de que él insista, no sé por qué, que vamos a tener cuando termine su sexenio o antes, una salud como en Dinamarca. Esto me parece que compararnos con Dinamarca no tiene ni poblacionalmente, ni económicamente, ni en muchas otras instituciones. Yo he visto documentales en Suecia que, por ejemplo, llega un legislador de lejos, digamos en México de Chihuahua, y tiene que estar en un cuarto pequeño en donde tiene una lavadora y un microondas, y él lava su ropa y se hace ahí de comer y todo eso. México tienen una impunidad, les dan boletos de avión, les dan pase gratuito por las carreteras, pues hay que también Híjole, muchos sí. políticos. Jorge, se sigue atorando mucho La el prioridad internet. es la salud. Sí, Jorge, se está atorando mucho. Creo que vamos a... déjame. Bueno, vamos a dejar a Jorge, que no está Sí, ahorita sí, entrando, sí me no está escuchas, entrando bien Julio, su. porque Se creo está que, cortando mucho, Jorge. Déjame ver si no sé qué proponerte, que te comunique solo por celular. se está cortando. Bien, vamos a salir, Bueno, vamos a salir de Jorge y vamos sí, con Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes. Hola, Julio, Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen arranque de semana. Pues sí, Salvador, semana muy complicada con muchos datos y detalles eh, que requieren un buen análisis. ¿Cómo vas viendo hoy lo de la presentación de este programa que originalmente han apadrinado La Bastida, Francisco La Bastida y Cuauhtémoc Cárdenas, y que hoy se desarrolló en el Poliforum Cultural Siqueiros? Un nuevo acomodo para finalmente desembocar en una candidatura única presidencial opositora. ¿Por dónde ves el tiro, Salvador? Sí, bueno, pues se está moviendo fuerte el tema de la sucesión presidencial. Personajes tan relevantes como Cuauhtémoc Cárdenas, que es una figura de la izquierda histórica mexicana, pero que, bueno, pues ha sido crítico del proyecto del presidente López Obrador y se junta con un priista, con Francisco Labastida y otros personajes. Pues a mí me parece que el asunto es que se está configurando una base grande, digamos, de contraria a la jugada que trae López Obrador con sus corcholatas, en la medida en la que la percepción es que la elección del 2024 pues ya lleva bastante ventaja el candidato que presente la coalición gobernante. Estas cuatro corcholatas que hoy están en el Congreso platicando sus planes de gobiernos, presumiendo sus éxitos que según ellos han tenido. Y entonces, pues hay una preocupación del lado de quienes no simpatizan con la posición de la cuarta transformación, de la llamada cuarta transformación, y vemos que están confluyendo, por un lado, en esta alianza de PRI-PAN-PRD, y por otro lado, otros liderazgos políticos relevantes en el país, que me parece que van a terminar confluyendo ahí, porque la representación política a eso nos hace pensar que pueden ahí generar algún tipo
de candidatura. Yo creo que la conversación más avanzada que se tiene en el polo opositor es una especie de primarias, ya sea a partir de encuestas de cada uno de los partidos y que también se sumen algunos independientes, o que se hagan primarias más organizadas al estilo de los Estados Unidos, o como la que tuvo el PAN cuando se eligió como candidato a Felipe Calderón en el 2006, recordarás, Julio, que hicieron una especie de primarias y que Calderón en esa ocasión le ganó a Santiago Krill la candidatura presidencial. Me parece que por ahí va a ir la jugada de la oposición. Hay cada vez mayor insistencia de parte de esta coalición organizada en Va por México o en esta organización social Sí por México, impulsada por empresarios como Claudio X González, y el PRD también se está moviendo, ¿no? Está Ya planteando. viste, propone a Mancera y a Silvano. Yo decía que es casi como una confesión de quiebra política y partidista. O sea, con Mancera y con Silvano, digo, no veo yo que tengan condiciones reales para triunfar como candidatos a la presidencia, Salvador. Así es, pues vemos a candidatos que no parecerían tener suficiente arrastre popular, incluso con bastante desprestigio en el caso de ambos, pero bueno, ¿qué figuras le quedan al PRD? Dentro de eso están sus figuras y como se sintieron ninguneados por el PAN y por el PRI con toda esta discusión de quién va a poner al candidato presidencial, pues sacan a sus gallos a pelear, a sus gallos que pues no me parece que tuvieran gran oportunidad, pero pues vemos esas expresiones, vemos ese movimiento de Cuauhtémoc y de la Bastida, vemos a los candidatos del PRD, vemos pues cada vez más prefigurado en las encuestas, figuras del PAN pues tampoco están arriba en las encuestas, personajes como Lili Telles, está más o menos bien posicionado Santiago Krill, incluso Ricardo Anaya, que dudo que quisiera regresar al país porque se metería en problemas con la justicia. Por ahí está el gobernador de Yucatán. En el caso del PRI, pues por ahí pinta Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, pero no se le ve fuerza a los aspirantes de la oposición. Entonces, pero pues es totalmente sano en una democracia que empiezan a moverse y que empiecen a hacer propuestas frente a la fuerza que están mostrando las corcholatas morenistas, ¿no? Claudia, Marcelo, va subiendo en las encuestas a Dan Augusto, incluso ya aceptan a Ricardo Monreal ahí. Entonces, bueno, pues la Y a sucesión. Fernández Noroña, que también lo van a incluir en la encuesta, según, y en los actos. Exactamente, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí una pasarela en los siguientes meses y una decisión probablemente en agosto de quién será el abanderado de la coalición gobernante y pues sí, hay que seguir con mucha atención porque no se le ve fuerza. En algunos círculos comentan que puede haber una sorpresa, alguien ciudadano. No alcanzo yo a ver quién puede ser ese personaje ciudadano, ¿no? No sé si has escuchado por ahí ese... Sí, ¿no? sí, de que puede surgir algo, pero pues en política es muy difícil que de pronto se improvise o se habilite un personaje para una candidatura presidencial, a menos que hubiese un movimiento social intenso, rupturista, del cual surgieran nuevos líderes, pero en el fondo, pues es que no hay nuevas figuras, Salvador. Déjame pasar con Jorge Meléndez, espero que ya haya recuperado bien la comunicación por internet. Jorge, ¿ya nos escuchas bien? Pues yo a ti sí, pero creo que hay algún problema aquí. Espero que tú me escuches bien. Sí, te escuchamos bien. Jorge, ¿cómo ves esa opción de que pudiera surgir una candidatura opositora de última hora? Algo que no Pues estuviese hasta muy hoy. posible. Tú hiciste muy bien en preguntarle todas las opciones que ve Monreal, pero yo a él lo veo, sinceramente, como que no va a ser el candidato de Morena. Lo digo abierta su decisión, yo no soy su asesor ni mucho menos, pero lo que le dijiste de la Ciudad de México, pues puede ser algo atractivo para él. Él siempre ha querido ser el encargado de la Ciudad de México
y puede ser una opción para él, porque yo no lo veo entre el debate. Yo veo que el trío, que ya conocemos, Claudia, Marcelo y Adán, uno, porque la situación así lo decida en un momento dado, y las famosas encuestas, yo creo que pues se tomarán en cuenta de alguna manera, pero el señor López Obrador va a decidir, y también va a decidir pues si Monreal puede ir a la Ciudad de México, y yo creo que él dice, no, yo voy a estar... Esas frases yo las he escuchado, yo soy más grande de edad que él, no solamente en el PRI, sino en el Partido Comunista y en todo, hasta en el PMT, en donde yo tenía una relación muy amistosa con Eberto Castillo. No, yo no me voy, yo me quedo hasta el último. Y bueno, acordémonos de la ruptura con Demetrio Vallejo, de Eberto Castillo, ¿no? Para no hablar de muchas otras. Acordémonos de aquel famoso 1987, Los Seis y su proyecto, en donde estaba Bartlett, que después aceptó la Secretaría de Educación Pública, que no tenía nada que ver con él, y después fue gobernador de Puebla. Pues esas cosas ya sabemos que en la política se dan. Entonces claro. No hay que ni extrañarse, ni mucho menos. ¿Quién sabe qué hará él? Yo no tengo idea, ni tengo tampoco ningún interés en meterme en ningún grupo. Por lo tanto, yo apoyaré a quien piense yo que es de izquierda, que es lo que he hecho toda mi vida. Bien, Jorge. Jorge, a ver si para la siguiente intervención, a lo mejor, si cierras tu cámara y te quedas solamente con el micrófono, es probable que evitemos esta pérdida de datos. Gracias, Jorge. Salvador Frausto. Salvador, ¿cómo vas viendo toda esta discusión acerca del Plan B? Pareciera que es ahora sí que como que la madre de todas las batallas en curso, porque ahí se ha concentrado todo. Viene la marcha del 26 de febrero, luego la del 18 de marzo, que aunque presidencial, que aunque oficialmente no está relacionada con lo electoral, pero es una demostración de fuerza política. Veo a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba muy activos. Ayer presentaron un libro. ¿Cómo vas viendo ese transcurso de la batalla por el Plan B, Salvador? Sí, es una de las discusiones más relevantes de nuestros días. Está, por un lado, el presidente López Obrador cada día más duro contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y Lorenzo y Ciro Murayama, que dejan ya el INE en abril, pues se han colocado como una especie de figuras que le simpatizan a la oposición y que están ahí cercanos, siendo el árbitro electoral ya de cara a las elecciones presidenciales. Es bastante preocupante que el árbitro electoral esté siendo identificado con uno de las facciones en disputa por el poder, aunque efectivamente Lorenzo Córdoba no puede competir, ni Ciro Murayama puede competir por algún puesto público. Se han convertido en una figura que le gusta a la oposición. Ellos mismos han admitido que lo han invitado a hacer política, a formar parte de este frente opositor, y que él no ha aceptado, que se va a relegar, se va a guardar en su cubículo de académico. Sin embargo, es realmente preocupante que la autoridad electoral esté siendo identificada con uno de los sectores políticos que disputan el poder que van a disputar el poder presidencial en el 2024, y vemos pues también pues una marcha que está en camino, donde seguramente volverán a mostrar músculo la facción opositora, y también pues el presidente López Obrador anuncia su concentración del 19 de marzo, en el cual también tratará de mostrar músculo
político, y ahí iremos viendo si efectivamente, como la oposición dice, empieza a cerrarse un poco la lucha presidencial por la sucesión presidencial o no, o se mantiene la facción gobernante en alrededor del 60-65% de las simpatías frente al 30-35% de las simpatías que tiene ahorita la oposición dentro del electorado mexicano. Entonces, es una discusión interesante, hay que ver qué va a pasar con el PRI, hacia dónde va a jugar, si va a apoyar este plan B, sobre todo porque llama a la suspicacia lo que ocurrió en Coahuila, es decir, que Morena no vaya con sus aliados por esa elección, y que si sumamos las encuestas que ponen, podría ir mejor posicionado si hubieran ido con un candidato único, Morena, el PT y el Verde, y sin embargo pareciera que esa división le va a favorecer al PRI y pues llama a la suspicacia de que esa decisión podría traerle beneficios en el Congreso a Morena con un eventual apoyo del PRI a su plan B electoral, Julio. Bien, Salvador, déjame ver si Jorge, ¿nos escuchas, Jorge? Sí, muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, Jorge, destápate con todo lo que quieras, que ahora sí ya se escucha bien. No te creas. ¿Qué opinas sobre esta discusión? Bueno, ya había dicho que los 4 puntos. Sí, eso ya lo habías dicho, sí lo escuchamos, pero en este tema de la lucha por el plan electoral B, ¿qué es lo que opinas, Jorge? Yo digo que es terrible que el Instituto Nacional Electoral esté haciendo un juego político tan intenso. No es porque estén cuidando sus dineros solamente, sino ya en la mesa que hicieron recientemente, hay 2 posibles que puedan estar en la boleta del 2024. El famosísimo José Goldenberg, que ha dicho que no, pero que puede estar, y Jacqueline Pechard, que ya estuvo en varios organismos institucionales, como decía yo anteriormente, y que, bueno, pues ya estuvo en el INE y el INAI y no sé qué, pues es quizás alguien que puedan ellos lanzar. Yo creo que el INE está para cuidar las elecciones, no para hacerle propaganda a X o Z persona. Pero ya están lanzados a fondo los señores que están ahí. Entonces, ya alguno de los múltiples que han placeado puede ser un candidato a la presidencia por la oposición, porque en el famoso movimiento PRD-PAN-PRI, pues vemos que el PRD invita a Mario Fabio Beltrones y a otros como oradores principales porque ellos no tienen a nadie a quien presentar. Uh-huh. El PRI ha dicho, pues no vamos a dejar que el PAN decida el candidato presidencial. Es decir, hay bronca entre ellos, hay que recordarlo, no hay que dejarlo de lado. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Sacar un candidato de la chistera. Y una forma de sacar un candidato de la chistera es darle amplia difusión por medio del INE, en donde tiene amplísima difusión el INE, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy grave, que un instituto que trata de cuidar las elecciones empiece a hacer propaganda al que sea, no me importa quién es, su nombre y demás, si es periodista, si no es periodista, si es político, si es expolítico, si es investigador. Bueno, Jacqueline y Pepe Goldenberg son investigadores de tiempo completo de la UNAM. Entonces, ¿qué se trata de esto? La UNAM contra Morena, con todas las cosas que hay. Hoy el señor al que se le dijo que le plagió la tesis Yasmín Esquivel en el Universal dice, bueno, no, yo tomé parte de las cosas de Yasmín y demás. Es decir,
pareciera esto una ensalada de locos, pero no la es. Es la lucha presidencial que si llega a ganar alguien, pues va a recortar algunas cuestiones y va a privilegiar otros. Ese es el fondo del asunto. Bien, bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, de lo que estamos viendo, ya para ir cerrando nuestro programa, ¿qué destacarías? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te preocupa? ¿Qué podemos ver en los siguientes horas o días? Porque ahora en las horas se deciden las cosas, Salvador. Así es, Julio, me gustaría comentar el tema de García Luna, pero para completar lo que decía Jorge, que menciona a José Woldenberg o a Jacqueline Pechard, y estoy tratando de abrir muy bien los ojos para ver cuál es ese personaje que dicen la oposición que podría surgir, que podría ser de la sociedad civil. Efectivamente podría ser algún personaje así, pero en el caso de José Woldenberg, por ejemplo, en la marcha pasada en defensa del INE, pues se hizo un buen discurso, como siempre tiene el doctor Woldenberg, discursos interesantes, pero no prende a la gente, no parecen ser personajes que prendieran a la gente. Podría ser quizá algún conductor de televisión por ahí que sea conocido como de oposición, muy opositor, también lo señalan, pero no veo la manera en que haya ahí alguien que concentre todos esos esfuerzos. Pero bueno, tenemos el caso de personajes como Samuel García, que haciendo uso correcto de las redes sociales y de estrategias de comunicación, pues pueden crecer ciertos personajes. Entonces, bueno, habrá que estar atentos a ver el abanico de opciones que ponga la oposición, que ahora sí me parece mirarlos con mayor urgencia, cada vez de mostrar uno, ¿no? Muestran a estos periodistas, muestran a Cuauhtémoc y a La Bastida, bueno, no creo que de candidatos, pero sí de que apoyarían algún tipo de visión distinta a la que ofrece las corcholatas de López Obrador. Y bueno, pues eso está ahí. Y en lo otro, bueno, pues seguiremos viendo el juicio a García Luna con mucha atención. Ya hay un nuevo testimonio que apunta a que le dieron muchos millones de dólares a cambio de apoyar a narcotraficantes, y pues se sigue, vamos a estar escuchando ese tipo de información en el cual pues un personaje como García Luna recibió pues millones y millones de dólares por jugar y cuidar a los narcotraficantes en la época de Felipe Calderón. ¿Hasta dónde llegará esto? Si saldrán nombres de otros políticos en este juicio, si alcanzará a Felipe Calderón, o si pues ya de entrada muestra una época muy negra de la famosa guerra contra las drogas durante los dos periodos panistas, el de Fox y el de Felipe Calderón. Y es un asunto tremendo imaginar que los presidentes no estuvieron al tanto de este tipo de asuntos. Y además, bueno, pues comentar un reportaje que publicó mi compañero Oscar Valderas en Milenio el domingo, un perfil sobre García Luna, donde desde chiquillo, a los 32 años, ya tenía 3 propiedades y era un agente del CISEN, y ya tenía se había comprado al contado sus propiedades, la Harley Davidson, un local comercial, le decían la metralleta o la ametralladora, un poco por el tartamudeo, pero también porque buscaba cobrar por fuera porcentajes por resolver secuestros, robos en carreteras. Pues era una fichita desde muy joven Genaro García Luna, así lo recuerdan ex policías que trabajaron con él. Y bueno, pues es cómo pudo haber pasado por los servicios de seguridad y de inteligencia de este país un personaje tan siniestro como García Luna, Julio. Vaya, ahora sí que transita desde chiquito el joven Genaro. Bien, Salvador. Oye, ya no encontré el chat, pero alguien decía aquí,
don Salvador, ¿y qué pasó con la barba? Y decían que ahora te proponen, la barba de color, dicen que ahora te proponen que te la pintes de roja. Así es que eso dicen tus fans, Salvador. Yo nomás te lo paso al costo. Voy a hacerles caso, ¿eh? Estoy justo en esa discusión con mis hijas. Si otra vez azul, roja, rosa, o de qué color, pero en breve vuelvo a las andadas, ¿eh? Órale, muy bien, Salvador. Jorge Meléndez Preciado, ¿con qué quieres cerrar, por favor, esta mesa? Son las 3 de la tarde con 2 minutos. Con 2, 3 cosas muy rápidas. Yo recomiendo leer García Luna, El Señor de la Muerte, Salvador, en su reportaje de Milenio de su compañero. Es decir, desde chiquito era un amponazo. Yo que vivía en la colonia Guerrero, él la Romero Rubio, pues conocíamos que había bandas de chamacos que hacían tropelías, ahora hacen matazones, ¿no? Entonces yo creo que hay que leer García Luna, El Señor de la Muerte, de Francisco Cruz. Segundo lugar, que los Estados Unidos vuelven a mostrar que no tienen más que intereses, no tienen amigos. Ellos pueden premiarte 1 millón de veces, pero si te tienen que meter a la cárcel allá para hacer un juicio, seas culpable o inocente, yo creo que es ultra culpable García Luna, lo hacen y te echan toda la carne al asador, y entonces a los demás les perdonan sus 1000 pecados, como a muchos hemos dicho el Milik, que mató a nuestro compañero Javier Valdés, y a muchos otros que andan por ahí. En tercer lugar, que el miércoles inauguramos un portal que estaremos los miércoles de 6:30 a 9, que se llama Después de la Letra, la Palabra, en donde habrá comentarios culturales, deportivos, sobre todo de mujeres. Habrá un especialista y demás, entrevistas. Los conductores vamos a ser Témoris Greco y yo. Tú vas a ser el primer invitado, Julio Astillero. Así es. Que bueno que aceptaste, y vamos a estar todos los miércoles ahí, de 6:30 a 9, haciendo una serie de cosas que se requieren en este país, abundar sobre ellas, porque a pesar de que se ha engrosado el periodismo independiente, vemos que falta mucho, que los medios, los grandes medios, siguen igual que antes, atacando todo lo que se mueve en contra del interés del dinero. Y eso me parece que es darle en la torre al periodismo, no es hacer periodismo. Y felicito a Milenio y a Salvador por este reportaje que ya leí, que tiene empatía con el libro García Luna, El Señor de la Muerte. Esos serían mis comentarios finales. Bien, Jorge, pues efectivamente nos veremos el próximo miércoles 1 de febrero, de las 7 a las 7, por ahí de las 7 de la noche, y va a ser una plática de una media hora con Jorge Meléndez y con Témoris Greco, que inauguran su programa de Periodistas Unidos en YouTube. Así es que nos vemos con ellos el miércoles 1 de febrero, por ahí de las 7 de la noche. Jorge, muchas gracias. Salvador, muchas gracias. Igual, Salvador, gracias por todo. No, pues muchas gracias, Julio, y estaremos atentos el miércoles a ver el nuevo programa en el que participan nuestros queridos amigos Jorge y Témoris, y ahí estaremos escuchando con mucha atención y con muy buenas vibras para el nuevo programa. Así es, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes, porque sabemos que el internet anda como siempre fallando por todos lados, a pesar de que dicen que lo componen y lo reponen y que puede tener un millón de megas y se suscribe a tal lado, pues resulta que todo es puro choro. Gracias. Puro choro. A ustedes, gracias, Salvador. Jorge, hasta pronto. A los dos, Adriana, hasta. A la audiencia, un abrazo a todos. Hasta pronto.